¿Os habéis planteado alguna vez cómo gustaría que fuera vuestro futuro? Os estoy preguntando realmente si en alguna ocasión os habéis planteado cómo os gustaría que fuera vuestra vida. No es tanto que queréis ser de mayor o cuáles son vuestras aspiraciones. A priori puede parecer una pregunta complicada, pero no necesito una respuesta inmediata. Únicamente que os toméis 5 minutos para pensarla hoy, 5 mañana y 5 la semana que viene. La familia de Mohamed Farouk es una familia nómada y se desplaza cada año se desplaza a una pequeña casita situada en un balcón en las montañas de Narán. Él conoce cada brina de hierba, cada risco, cada signo en la montaña o en el clima, pero sobre todo lo que necesitan sus animales para comer. Sin embargo, 50 metros más abajo están construyendo una carretera que dará servicio a un nuevo hotel. Me cuenta esto cuando le hago la entrevista con lágrimas en los ojos, porque él se tiene que ir de allí. Y se va porque nadie ha contado con él. Nadie ha pensado en preguntarle cómo o dónde se hace la carretera. Y los desmontes de la carretera, los turistas que subirán a hacerle fotos, el ruido y el tráfico impedirán que sus animales se puedan alimentar. La situación de Mohamed es la misma que la de tantos otros que al final sufren las consecuencias de alguien que no ha pensado en los efectos secundarios de su proyecto. Pues bien, yo llevo 22 años viajando por todo el mundo y lo que me he dado cuenta es de que fuera de nuestras fronteras las cosas son de otra manera totalmente distinta. Aparte de que no te puedes tomar un helado a 30 grados bajo cero simplemente porque no existe la posibilidad, lo que sí es cierto es que fuera de las sociedades que denominamos occidentales, la gente dispone de tiempo. Y el tiempo se utiliza de muchas maneras, pero cuando abunda la gente reflexiona. La verdad es que he tenido la suerte de aprender muchas cosas de hombres y mujeres sabios, algunos de ellos mucho menores en edad que yo, que han tomado parte de su vida para dedicarla a pensar y argumentar sus reflexiones. Esto no ocurre aquí, porque al final ha sido la inmediatez y la superespecialización las que nos han hecho desviarnos de estos tiempos que nos podemos tomar, ¿no? Y nos han llevado a hacer que perdamos la perspectiva global, pero incluso a perder la capacidad de adelantarnos a las consecuencias de nuestros propios actos. A otra escala, tanto el Banco Mundial como Naciones Unidas decidieron implementar políticas de sedentarización en las sociedades nómadas, simplemente porque era más sencillo llevar la ayuda. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que alguien no ha caído en el efecto que tendría esto. Y hemos visto incendios que no se habían producido hasta entonces porque alguien no ha pensado que esas decenas de miles de cabezas de ganado estaban limpiando de mala hierba las praderas que recorrían. No haber tenido en cuenta ciertos factores nos ha llevado a sufrir las consecuencias. Y a día de hoy se producen a escala global. Llevamos siglos cometiendo los mismos errores. El problema es que los efectos se van acumulando. Y a día de hoy la globalización hace que los suframos todos y sean cada vez más graves. Sin embargo, no todos los problemas se producen a una escala tan lejana. Aquí, por ejemplo, en España, mira, ¿cuántos de vosotros tenéis una opinión formada sobre la inmigración? Seguro que muchos, ¿no? Pero ¿cuántos conocéis su historia? ¿Os habéis puesto en su piel? ¿Conocéis sus motivaciones que le han hecho salir de sus países de origen? ¿O simplemente conocéis sus ilusiones? No tener la capacidad para tener tiempo para pensar nos ha llevado a que no seamos capaces de empatizar. Por eso las sociedades occidentales son tan crueles, porque tratamos a personas que son iguales que nosotros de otra manera. Lo hemos despersonalizado y estamos hablando en muchas ocasiones de inmigración ilegal cuando nos estamos refiriendo realmente a que existen personas que son ilegales.
Pero bajemos un poco más la escala todavía, vamos a nuestra vida. Normalmente, en la sociedad en la que vivimos, vas al cole, estudias una carrera o dos, haces un máster o dos y buscas un trabajo, normalmente con un mes de vacaciones. Te casas y llega un momento en que empiezas a cambiar tu tiempo por dinero. Hasta que llega un día, que no sabes muy bien cómo, te levantas y ves que algo no funciona. En ese momento miras a tu mujer, pero no la reconoces. No es la chica con la que te escapabas un día entre semana para irte a la playa porque estabas enamorado de ella. Porque hubo un momento en el que decidiste que era más importante cambiar tu tiempo por dinero. Y así te ves muchas veces con 30, 40 o 50 años, con un par de críos, con una situación en casa pues que no es agradable o a puertas de un divorcio. Y en algunos casos, o en muchos casos, con una sensación de inestabilidad emocional o una depresión en el peor de los casos, ¿no? Entonces, en este momento empiezas a buscar desesperadamente algo que te dé la felicidad, pero no sabes lo que es, porque hace muchos años que no te haces esa pregunta. Estos son efectos que se derivan un poco del sistema en el que vivimos. Tanto a nivel personal, que nos lleva a no ser felices, como a escala global, donde al final todo acaba girando en torno al crecimiento económico, la extracción, producción y distribución de materia prima. Pues bien, a lo mejor mi experiencia ha sido un poco distinta en este caso, ¿no? Sí es cierto que cada vez que salgo de expedición, pues bueno, aprendo un montón de cosas, ¿no? Pero recuerdo que en el año 2019 fui a documentar a los Guyur a Pakistán, una etnia nómada que vive en las montañas, y me llevé una lección de humanidad, no solamente a través de ellos, sino de toda la sociedad pakistaní, que me hizo pensar que tenemos un problema grave en Europa. Aquí ya no tratamos bien a la gente mayor, nos distanciamos de ellos, nos separamos y muchas veces lo acabamos metiendo en residencia. Eso allí no pasa, ellos lo integran en sus vidas. Y esto es especialmente duro cuando se realizan las migraciones, porque tienen que cargarlos, vestirlos y alimentarlos mientras van avanzando. De alguna manera, podríamos pensar que tal vez esto sea un problema de falta de humanidad, que no lo es, pero también, ¿no? Lo que nos ha pasado es que hemos dejado de vivir dentro de un modelo familiar que era colaborativo, donde todo el mundo ayudaba a todo el mundo. Y a día de hoy, en Europa nos está pasando que la mayoría de las unidades familiares las componen únicamente la primera línea de parentesco. Eso nos hace tener que tener 3 casas en lugar de una, 3 teles, 3 sofás, etc., ¿no? Y me podéis preguntar, bueno, ¿y son malos? Sobre todo ahora que se estimula tanto la independencia, ¿no? Pues no es malo si te lo puedes permitir. Lo que sí es cierto es que es poco sostenible y que al final nos lleva a pasar prácticamente toda nuestra vida cambiando tiempo por dinero para conseguir las cosas que se supone que necesitamos. Así que quizás deberíamos de volver al principio y volver a hacernos la pregunta, que no es qué quieres ser, sino qué quieres en tu vida. Y a dedicarle un tiempo de reflexión a las cuestiones que realmente son importantes. Y si para eso necesitas sacar un papel y un lápiz, pues lo sacas. Apunta los pros, los contras. Pero intenta llegar un poco más lejos, intenta alcanzar a ver las consecuencias que se derivan de tomar una decisión u otra. Nos pasa muchas veces, sobre todo en esta sociedad, ¿no?, que la acumulación de conocimiento teórico nos lleva a pensar que somos mejores. Sin embargo, la mayor fuente de conocimiento es la experiencia, sobre todo la experiencia propia. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestras experiencias? Vamos a hacer una cosa. Cerrad un momento los ojos. Imaginad que tenéis puestos los pies sobre una capa de nieve de 20 metros. Recortado contra un cielo plagado de montañas, veis la silueta de un caballo. Estás en Chonter Pass, un paso de montaña situado a 5.600 metros en una de las cordilleras más altas del mundo, el Karakorum. Detrás de ese caballo ves otro, y luego otro, y después otro.
350 bestias de carga que van en fila abriendo huellas a 2.500 cabezas de ganado. Y detrás de ellos la familia de Macanjan, que la componen 300 individuos, en una migración de 1.000 kilómetros desde una remota región de Cachemira hasta el Parque Nacional de Odosey. Pues bien, es una imagen brutal, ¿no? Pues mi experiencia o mi motivación es la de estar allí y verlo con mis propios ojos. La verdad es que he tenido la suerte, creo yo, de vivir en muchas ocasiones con nómadas y siempre he aprendido un montón de cosas, pero principalmente he aprendido sobre mí mismo. Porque cuando dejas la mente libre, las cosas se vuelven mucho más sencillas. Es lo que los alpinistas llaman claridad mental cuando están en la cima de una montaña. Lo bueno es que esa montaña te la puedes traer a casa y para hacerlo lo único que necesitas es eliminar el ruido mental que nos acompaña día a día. Así que tal vez nos podremos preguntar, bueno, ¿es posible cambiar nuestro modo de vida? Pues la respuesta, desde mi punto de vista, es un sí condicional. Es decir, fuera del sistema únicamente están los nómadas puros que no necesitan nada de él. No es nuestro caso. Pero si nos paramos a pensar un momento, quizá nos demos cuenta de que hay un montón de cosas que no hacemos por miedo que tenemos y que a la postre nos impiden resolvernos preguntas tan sencillas como ¿qué quiero en mi vida? Así que yo lo que propongo y que creo que funciona para poder hacer esto es tomarte 5 minutos al día para pensar de manera consciente y otros 5 o 10 dejas que sea tu inconsciente el que te guíe. Fomentando también la autocrítica, ¿no? Porque si expandes tu manera de pensar, si no te limita únicamente a cerrarte a ideas absolutas. Por ejemplo, salgo a tomarme un café con un amigo y empezamos a hablar y llega un momento en el que la conversación pues, se pone un poco tensa, ¿no? A lo mejor porque él tiene una idea que es totalmente opuesta a la mía. Quizá lo que podría hacer, en lugar de confrontarla, es escucharlo. Tenga o no tenga razón, da igual. Volver a casa, volver a la conversación, ponerme en su situación y tratar de defender su argumento. A lo mejor no puedo hacerlo, porque mis principios son otros. Pero sí que es verdad que ese proceso me va a ayudar a aumentar la perspectiva que tengo y me va a hacer que caiga en cosas que a lo mejor antes no he tenido en cuenta. ¿Qué pasa cuando nos tomamos un tiempo? Pues que al final te acabas enfrentando a ti mismo, a tus miedos, a tus ilusiones y las pones delante. Y eso empieza a hacer que te desarrolles a ti mismo, que tengas conciencia de quién eres y empezar a deshacerte de esos miedos que son los que te impiden responderte de manera libre las preguntas que te haces. Así, por ejemplo, cuando decidamos hacer un proyecto, tal vez podemos pensar que la familia de Mohamed Farouk no tiene por qué abandonar el refugio de sus antepasados. A lo mejor hemos caído en él y tenemos una solución para su situación, ¿no? Pero podríamos llegar incluso más lejos, a integrar todo el conocimiento que él tiene de su entorno y de la montaña, él y su familia, dentro de nuestro propio proyecto, que seguro que crecería. Así que la pregunta sería, ¿qué queremos? ¿Seremos capaces de darnos cuenta de que muchas veces dejamos nuestros sueños a un lado porque siempre tenemos algo más importante que hacer? ¿Seremos capaces de eliminar el ruido mental que nos acompaña en nuestro día a día? Por ejemplo, el uso compulsivo de redes sociales. Y sobre todo, ¿seremos capaces de darnos cuenta de que hay un miedo que llevamos dentro que muchas veces no nos deja hacer prácticamente nada? Pues si eso es así, enfrentémonos a ese miedo, que es algo que única y exclusivamente depende de nosotros. Muchas gracias.